Seguimos con más de Medicarte, el arte de ejercer la medicina. Hoy conversando acerca de las bellezas extremas, la dismorfia y todas esas entidades que pueden afectar la salud en aras de encontrar el cuerpo y la cara perfecta. Para ello estamos conversando hoy con la doctora Isabel Urdaneta, quien es psicólogo clínico. Antes de irnos a la pausa, Isabel, estábamos conversando acerca de las diferentes personalidades de los individuos que pueden catalogarlos como neuróticos, obsesivos, incluso hasta psicóticos de la belleza. A grandes rasgos, ¿cuáles son las características de estos tipos de personas? Bueno, este tipo de personas son, según el psicoanálisis, ¿verdad? Vemos lo que es la estructura neurótica, psicótica y perversa. Son tres tipos de personalidades, estructuras más que todo, ¿verdad?, que se denominan. Y pueden abarcar muchas cosas. En este caso, como estamos hablando del tema de la belleza, ¿verdad?, en cada estructura el abordaje psicológico se maneja de un modo distinto, ¿ok? Son tres tipos de estructuras. Generalmente a consulta van más que todo, lo común, por lo menos en mi consulta, casos de neurosis y casos de psicosis, porque ya la perversión es otro ámbito. Es una estructura que está muy cómoda en su situación y difícilmente van a una consulta para su mejoría personal porque ya tienen una certeza de cómo deberían ser las cosas. Son estos individuos, y desde el punto de vista médico y psiquiátrico que uno dice, son egosintónicos y egodistónicos, para conversarlos con la audiencia. Un individuo egosintónico es aquel que se siente cómodo con su personalidad o con la situación, y es el individuo que es peor para nosotros los terapeutas porque él se siente tranquilo. Ahora, los egodistónicos son los que sienten que hay algún problema y son los de mejor pronóstico porque son los que acuden a nuestra consulta. Ahora bien, en este caso de pacientes que son neuróticos u obsesos por la parte de la belleza y que está relacionado con la autoestima, ¿cuáles serían los consejos o cuáles serían las estrategias terapéuticas para mejorar esta afección? Bueno, lo primero que yo siempre recomiendo es cuando el paciente llega, dejarlo hablar. ¿Para qué? Para conocer su problema, porque muchas veces los terapeutas cometemos el error de querer saber qué es lo que le sucede al paciente y colocar palabras o problemas desde nuestro punto de vista que no es lo que realmente el paciente está padeciendo. Entonces, en estos casos, aunque a veces parezca como una cuestión trivial saber que la persona se siente mal por su aspecto físico, ir más allá a la raíz del problema. ¿Qué es lo que sucede con esa persona que su aspecto físico se convierte en un problema o en una parte muy importante de su vida? Y en base a eso y todo lo que eso conlleva, se sacarán una cierta de cosas que irán manejando la terapia de... O sea, es como que el paciente va a colocar la pauta sin saberlo, porque es en base a lo que esa persona desarrolla como su problema, como su dolencia, como su preocupación, que el psicólogo debe intervenir. Incluso ustedes nos pueden apoyar mucho a los especialistas de la cirugía plástica, incluso en la parte de la medicina estética. Existen pacientes que acuden y acuden reiteradamente a la consulta para decir, doctor, arrégleme la nariz, arrégleme el busto, doctor, ahora quiero que me coloque más aquí, más allá. Y creo que es un problema ya de la falsa percepción del individuo en el espejo. Incluso son muchos los pacientes a los que yo les puedo decir, yo creo que necesitas ayuda psicológica porque hasta acá yo puedo llegar. Más de allí lo que puedes alterarte tu anatomía normal. ¿Cómo abordas tú a ese tipo de pacientes? Porque la dismorfia es algo complicado y delicado de tratar. Bueno, la persona tiene que construir su propia solución. En cuanto a mi trabajo, ¿verdad? Yo siempre busco que el paciente construya su propia solución. Porque, ¿qué sucede? Si yo le digo al paciente, un ejemplo, mira, tienes que aprender a aceptar tu cuerpo, debes entrenar diariamente tanto tiempo, debes tener un equilibrio entre tal, la persona pareciera que como que no lo entiende, ¿ok? Es una cuestión de que a pesar de que su familia, el psicólogo, el profesor, cualquier tipo de persona se lo diga, la persona sigue repitiendo una y otra vez
la misma situación. Entonces es allí cuando uno debe, como terapeuta, hacer que la persona caiga en cuenta de qué es lo que le está pasando. Porque a pesar de que parezca algo obvio, en este caso tú me planteas un ejemplo de una persona que llega repitiendo varias veces la misma situación. Y nunca está conforme. Y nunca está conforme, mira el ojo, la nariz, la boca, etcétera. La persona misma tiene que hacer un ensayo y darse cuenta. Entonces en mi terapia, por ejemplo, por medio de preguntas, por medio de comentarios propios que hace el paciente, yo ayudo a la persona a que esa misma persona, ¿ok?, descubra qué es lo que está repitiendo y cómo construir una solución que le pueda servir. Una solución que aparte va a ser de manera personal. ¿Por qué de manera personal? Porque la misma solución que va a construir una persona que tiene un problema de autoestima y va todos los días a terapia a decir que le arreglen la nariz o que le arreglen el ojo o lo que sea, no va a ser la misma que otra persona que esté teniendo la misma actitud, ¿ok? No va a ser la misma solución jamás y nunca. Porque para que una persona pueda realmente mejorar y eso pueda tener un efecto impactante en su vida, tiene esa misma persona, claro, con ayuda del especialista, construir esa solución y descubrir qué es lo que sucede. O sea, tu ayuda sería darle la mano para que él se autodefina, para que él haga su propio diagnóstico y tú le das las herramientas para que él pueda entonces buscar soluciones factibles a su caso particular. Exactamente, porque fíjate, entonces la persona puede pasar toda la vida operándose o cambiando de relación afectiva o cambiando de trabajo y tal y quedar en una situación de inconformidad. Entonces allí, en este caso, en la parte de la estética, en donde hay que llevar a la persona que se haga la pregunta, ¿qué pasa conmigo? Que siento un interés desbordado a una situación que me coloca en el mismo camino, ¿ok? O una pregunta particular, yo te pongo un ejemplo, ¿ok?, de ciertas preguntas que se podrían hacer a algunos de mis pacientes que han ido por ese problema en particular. Sin embargo, a pesar de que vayan por el mismo problema, siempre las preguntas que ese ser humano se hace, ¿ok?, y la solución que genera esa persona son totalmente distintos. Se nos ha quedado corto el tiempo, Isabel. Ya tengo que irme al otro segmento. Agradecido por venir. Tus redes sociales, dónde te pueden ubicar los pacientes, dónde buscan a Isabel Urdaneta para que nos dé estos consejos. Bueno, yo ahorita estoy atendiendo en la clínica de especialidades médicas que queda enfrente de la Casa del Gobernador, bastante céntrico. Tienen mi número de contacto 0414-611-7780. Es previa cita. En mis redes sociales también me pueden conseguir, isapisoU24, y bueno. Bueno, Isabel, será hasta una próxima oportunidad. Las puertas de Medicarte están abiertas. Al regreso de la pauta, vamos a refrescar un poquito la pantalla de Aventura Televisión. Vamos a hablar de moda. Para ello tendremos a la diseñadora de modas, Ana Laura Fuenmayor. No se vayan. Esto es Medicarte, el arte de ejercer la medicina.